Muy bien, vamos a ver en esta oportunidad este video sobre un tema más de la materia cálculo estadístico y biometría. Nos introducimos ahora a lo que es el módulo 3 que se refiere a inferencia estadística. Vamos a ver el tema 8 referido a teoría de la estimación. Los estimadores, las condiciones que tienen los estimadores, un teorema que es la base del luego lo que vamos a ver respecto de pruebas de hipótesis, ya en los temas que vienen más adelante, en el tema 9 y de ahí en más. Vamos a ver estimaciones para medias aritméticas y varianzas, lo que se llama estimación por intervalo de confianza. La bibliografía estadística para las ciencias agropecuarias tiene este tema, como tienen todos los libros de estadística y como pueden encontrar también en internet, en algún sitio que hable de estadística, siempre va a tener el tema estimación y simplemente tienen que chequear la calidad, digamos, si muestra bibliografía, cuáles son los comentarios respecto al tema. Acostúmbrense a buscar información de buena calidad y en general eso viene de buenas universidades. O sea, si tiene el sello de alguna universidad sería una garantía, una universidad vieja, una universidad de muchos años. Otro libro en el cual recomiendo y que ustedes ya tienen el PDF es Bioestadística, Métodos y Aplicaciones. Inferencia estadística es un campo de la estadística que persigue la obtención de conclusiones de una población a partir de una muestra de la misma. Siempre veíamos la idea de que obteníamos una muestra representativa de la población con el objetivo de hacer inferencias respecto a esa población, de observar la muestra y a partir de ahí sacar conclusiones respecto a la población. Y eso es lo que es la inferencia. En general, una de las partes es estimar parámetros, que es toda la parte de estadística paramétrica, se llama, la que se refiere a estimar parámetros poblacionales. Por ejemplo, mu, sigma, sigma cuadrado, pi, son son parámetros poblacionales a los cuales vamos a estimar con estadísticos muestrales que para cada uno de los que mencioné anteriormente, los estadísticos se simbolizan de manera distinta para justamente indicar que se refieren a estimadores de los parámetros poblacionales. Vamos a ver un ejemplo. Se desea concluir algo respecto a la proporción de consumidores de café que prefieran cierta marca de café en la Argentina. Cuando deseamos sacar una conclusión respecto a un tema específico, vamos a hacer inferencia estadística o podemos utilizar la estadística para eso. Por ejemplo, queremos conocer la proporción de consumidores de café que prefieren cierta marca de café en la Argentina. Esto es un estudio de marketing, ¿no es cierto? Se selecciona una muestra aleatoria grande y se calcula la proporción P de personas que prefieren la marca de café en cuestión. Por supuesto, ese valor P es obtenido a partir de una muestra aleatoria. El valor P se utiliza ahora para hacer una inferencia respecto a la proporción poblacional pi, la cual es desconocida para nosotros porque no trabajamos con todos los datos de la población. ¿Cuál sería la población en este caso? Los consumidores de café
en Argentina. Nos estamos refiriendo a esa población objetivo. Y a partir de ahí, tomamos un subconjunto de consumidores seleccionados al azar y le preguntamos si consume determinada marca de café o si tiene esa preferencia o cuál es su preferencia. A partir de ahí sacamos el valor P, que es un cociente entre la cantidad de personas que prefieren ese café sobre la cantidad de personas que consumen café. En general, a un estadístico se lo va a definir como una función de los valores observados en la muestra aleatoria. Es decir, P es una función. En general se representa en los libros de estadística, le van a decir un estimador es una función. Y es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque si tomáramos muchas muestras aleatorias de la misma población, P variará de una a otra muestra. ¿Sí? Vamos a tomar una muestra y P va a tener una diferencia entre muestra y muestra. Esperamos que no sea grande esa diferencia, pero no vamos a esperar que siempre se repita como un valor constante. P va a tomar diversos variables, entonces se transforma en una variable aleatoria. Por lo tanto, una variable aleatoria puede tener asociada una función de distribución. Tal variable aleatoria se llama estadístico o estimador. Cualquier función de las variables aleatorias que forman una muestra aleatoria se llama estadístico. Acá abajo tenemos la representación de una población. Y dentro de la población vemos que podemos elegir una muestra y dentro de cada muestra podemos obtener un estimador o un estadístico. Estadístico o estimador. Acá pongo estadístico simplemente para usar de la misma manera un término u otro término. Podemos tener el promedio o media aritmética, varianza, proporciones o desvío estándar. La inferencia estadística se puede pensar como que tiene dos ramas. Por un lado, la estimación de parámetros, y ahí vamos a ver que existen dos tipos de estimaciones, una estimación puntual y una estimación por intervalo de confianza, y otra rama de la estadística, de la inferencia estadística, que se denomina el de prueba de hipótesis, que ya lo veremos en el siguiente tema. La estimación puntual, sea X1, X2, hasta Xn, una muestra aleatoria o elementos de una muestra aleatoria, desde una función de distribución f de x con este parámetro, la función θ, sombrerito, la estimación del parámetro, es una estimación de θ. El estimador en general se construye con los valores muestrales. Este estimador estima a θ. θ, sombrerito, es un estimador puntual de θ. También puede ser esto escrito, esto que está θ con sombrerito, que es el estimador, puede estar escrito con una letra, no una letra griega, sino con lenguaje latino. Si la media muestral X rayita la escribimos como 1 sobre n por la sumatoria de todos los X, esta es una función de n variables aleatorias, donde n es el tamaño de muestra. Este es un ejemplo entonces de estimador. Es una función en X o en Y si la variable aleatoria la denominamos como Y. Voy a mencionar, no a demostrar, condiciones o propiedades que tienen los estimadores y el teorema central del límite. Simplemente mostrarle la definición sin hacer ninguna demostración. Propiedades. Una de las propiedades es el insesgamiento. Un estimador θ sombrero
¿Es un estimador insesgado para un parámetro θ? Sí. Para cualquier tamaño muestral, su valor esperado o esperanza matemática es igual al parámetro que estima. Esta definición así de compleja la van a tener en los libros, en general. Dicho de otra forma, para que nos entendamos un poquito mejor y no tengamos palabras tan matemáticas para entender este tema. Si en promedio θ sombrerito es igual a θ, la distribución de θ sombrerito está centrada en θ o no existe una tendencia persistente a subestimar o sobreestimar θ, diremos que θ es un estimador insesgado. ¿Qué quiere decir su valor esperado o esperanza? Si calculamos el promedio, el valor esperado es un promedio. Si hacemos el promedio de todos los θ sombreritos obtenidos a partir de distintas muestras aleatorias, ese valor promedio de todo va a coincidir con θ. Si es sesgado, o va a sobreestimar o va a subestimar a θ. Otra propiedad es la consistencia. Sea θ sombrerito un estimador del parámetro θ. Si la probabilidad que la diferencia de θ sombrero y θ en valor absoluto sea mayor que epsilon tiende a 0, para cualquier epsilon mayor que 0, cuando el tamaño de muestra tiende a infinito, se dice que θ sombrero es un estimador consistente del parámetro θ. Esto significa que a medida que aumenta el tamaño de muestra, la proximidad entre θ y θ sombrero y θ también aumenta. Esta expresión que ven acá me está diciendo que hay poca probabilidad, o la probabilidad tiende a 0, hay poca probabilidad, o la probabilidad tiende a 0, de encontrar en valor absoluto una diferencia entre θ sombrero y θ que sea mayor que un epsilon. Esto no va a pasar. Esta diferencia puede ser menor que cualquier valor e que yo me fije, en la medida en que n tiende a infinito. Vamos a esperar que este número sea menor que un epsilon, no mayor que un epsilon. Entonces se define así la consistencia, como la probabilidad de que esto pase tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Al aumentar el tamaño de muestra, se aumenta la proximidad de θ. O sea, entre este y este no hay mucha diferencia, no va a ser mayor que cualquier epsilon que uno defina. Y la última propiedad que vamos a ver, hay más propiedades que tienen los estimadores, pero es interesante conocer estas a modo de que entiendan de que los estimadores fueron analizados y siguen siendo estudiados en estadística, en la parte de teoría estadística. Si no se va a proponer cualquier valor para estimar un promedio. Y así de hecho surgieron media y mediana, por ejemplo. Hay muchos tipos de promedios. Cada uno tiene sus pros y sus contras. La última decía que es la eficiencia. Sea θ un estimador insesgado para el parámetro θ, se dice que θ sombrerito es eficiente si tiene la mínima variancia posible. Por ejemplo, si X es una variable aleatoria con distribución normal, entonces la media y la mediana muestral pueden ser estimadores, son estimadores insesgados de mu, y además ambos son consistentes. O sea, cuando n tiende a infinito, esos estimadores se aproximan a la verdadera media poblacional. Sin embargo, se puede comprobar que la variancia
de la media muestral, acuérdense de que todo estimador tiene su varianza, es menor que la variancia de la mediana. Por lo tanto, la media es más eficiente que la mediana, porque tiene menor varianza. Más aún, la media es un estimador eficiente en el sentido que no existe ningún otro que tenga menor variancia. Es el que menor, no solamente comparado con la mediana es mejor, sino es el que menos variancia tiene. Entonces habíamos visto 3 propiedades que tienen insesgado, consistente y eficiente. Y ahora vemos el teorema central del límite. Este teorema simplemente lo voy a mencionar, no se hace demostración, pero hace una afirmación el teorema, una afirmación que después se utiliza. El teorema permite afirmar que si X es una variable que se distribuye normalmente con media mu y variancia sigma, así se escribe de manera simbólica eso, X tiene una distribución normal mu sigma cuadrado. Entonces la distribución de la media muestral de X rayita, obtenida de una muestra de tamaño n de la población, también es normal, con la misma media y con variancia igual a sigma cuadrado sobre n. Entonces, si X tiene distribución normal, la media tiene distribución normal también. Las dos distribuciones tienen punto central en mu y la media muestral tiene una variancia menor a al valor de X, al valor de X inicial. La variancia de sigma cuadrado sobre n. Se achica la variancia en la medida que aumenta n. Cuando el tamaño de muestra es suficientemente grande, digamos mayores a 30, se espera que la distribución del estadístico, entre comillas pongo media muestral de este estadístico, se aproxime a la distribución normal sin importar la distribución de valores de X. Eso también es importante porque siempre los promedios tienen una distribución normal. Puede ser que X no sea normal, pero si tomamos una muestra grande, los promedios tienen una distribución normal. ¿Y cuáles son los parámetros de esa normal? Mu y sigma cuadrado sobre n. Volvemos otra vez a pensar, si X rayita es una variable aleatoria que se distribuye normal con esta media y esta variancia, si calculamos Z de X, Z, estandarizando a esa variable X rayita, le restamos la media y le dividimos por su desvío estándar, entonces Z tiene una distribución normal 0,1. Fíjense, acá tenemos la población, acá tenemos muestras y de cada muestra tenemos un promedio. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Cada muestra tiene un estimador de mu. Si seleccionamos n muestras, tendremos la media de esa cantidad de muestras. Las muestras, el promedio, es una variable aleatoria que tiene una distribución normal 0,1, siempre y cuando Z esté calculado de esta manera. Por el teorema central del límite sabemos entonces que X rayita siempre se distribuye normal con parámetros mu sigma cuadrado sobre n. Eso es importantísimo. La media siempre tiene una distribución normal. Vamos a entrar a partir de este teorema entonces a la estimación por intervalo de confianza. Hasta ahora solamente vengo dando definiciones, venimos hablando de lo que son las estimaciones, pero ahora vamos a aprender una estimación diferente de lo que era la estimación puntual. La puntual, X rayita, estima a mu. Tenemos muchos estimadores porque muchos valores, perdón, de X rayita, si es que tomáramos muchas muestras. Ahora, cuando nos referimos a una estimación por intervalo, se refiere a un intervalo
aleatorio, llamado intervalo de confianza, cuyos puntos finales son L1 y L2, siendo L1 menor que L2, son funciones de las variables aleatorias observadas, de modo que la probabilidad de la desigualdad se satisfaga en términos de un número que es 1 menos alfa. Estimar por intervalo de confianza significa encontrar dos límites, el límite 1 y 2, y hacer esta afirmación. La probabilidad de que el parámetro se encuentre dentro de esos dos límites, esa probabilidad es un término de confianza. Si alfa definimos como error, 1 menos alfa vamos a definir como un acierto, como una confianza. Vamos a traducir todo lo que estamos diciendo viendo un ejemplo. Si se quiere estimar el rendimiento de un cultivo, en vez de decir la media estimada del rendimiento es 25 quintales por hectárea, se podría decir, con una confianza del 95, que el rendimiento promedio para este cultivo está comprendido entre 23,5 y 26,5 quintales por hectárea. Entonces no estoy diciendo cuánto vale la media. Digo que está comprendido entre dos valores. Y eso lo hago con cierta confianza. O sea, yo puedo controlar el error y de esa forma aumentar la confianza. El procedimiento que permite calcular los límites inferior y superior del intervalo antes dicho se conoce como estimación por intervalo. Esto es inferior y superior, L1 y L2. El intervalo obtenido se denomina intervalo de confianza. Para demostrar cómo se obtienen los límites de confianza, en primer lugar debemos determinar la confianza deseada, la cual se puede expresar en porcentaje o en proporción. Quiero 95% de confianza o quiero 0.95 de confianza, lo cual sería una proporción. Luego, basándonos en el teorema central del límite, sabemos que siempre X rayita tiene distribución normal. Obtendremos valores de probabilidad en la normal. Y si n es menor que 30, trabajaremos con t-student y con parámetro n-1. La confianza se expresa como lo opuesto a error, permitido, el cual se simboliza como alfa. Entonces, 1 menos alfa es la confianza. Si el error es 0,05, la confianza es 0,95. En la próxima hoja veremos el caso donde la confianza deseada es 0,95. Se parte del conocimiento de los valores de Z que cierran 0,95 de probabilidad. Dichos valores son menos 1,96 y 1,96. Y luego se reemplaza Z por su fórmula hasta llegar a encontrar esos límites. Esto es brevemente una demostración. Partimos de un conocimiento que si la variable es Z, la probabilidad de encontrar valores entre menos 1,96 y 1,96 es del 95%. Son variables estandarizadas. Ahora, ¿qué pasa si yo en esta ecuación reemplazo Z? Reemplazo Z por su expresión. Ahora, lo que está en el denominador pasa a ambos lados, ya que es una desigualdad. Pasan a ambos lados multiplicando. Luego, lo que está sumando pasa restando de un lado y del otro lado. Y luego multiplicamos toda esta expresión por menos 1 para que me quede mu en el centro. Entonces, cuando multiplicamos por menos 1, los símbolos se dan vuelta y me queda esta expresión. Y a partir de ahí decimos mu es menor que tanto y mayor que tanto, con una confianza del 95%. Esto se denomina límite inferior, esto se denomina límite superior. Veamos un ejemplo.
Con una muestra de N15 y X rayita 18,2 y tenemos también la varianza 40,4, determinar los límites de confianza al 95% para el promedio de la población. Cuando el tamaño de la población es menor que 30, la probabilidad la debemos obtener de T. Si tenemos 15 datos, como dice acá, los grados de libertad para la T-Student son 14, 15 menos 1. Buscamos cuáles son los valores que me dejan el 95% de la distribución adentro. Acá les digo yo en menos 1,96 y 1,96. Después ustedes buscan. Si es otro, los grados de libertad pueden cambiar los valores de confianza, pero ese multiplicador de confianza. Sin embargo, no importa, digamos, la distribución siempre me va a dar esos valores extremos. Si yo tengo un n, los grados de libertad son n-1, y a partir de ahí busco para esa distribución particular de student, por ejemplo, entre qué valores se concentra el 95% de mis datos. Si n es mayor que 30, podemos trabajar directamente con una normal. Normal 0,1, después de estandarizar. Bueno, acá también demuestra cómo queda al final mu entre 14,69 y 21,71. Con Excel existe una función que se llama intervalo de confianza T. Y acá aparece intervalo de confianza T. No sé si con eso van a trabajar en el práctico, yo les muestro Y esta función arroja valores que deben restarse y sumarse a la media. Intervalo de confianza, después usted le tiene que indicar cuál es el alfa. Si el 95% era de confianza, alfa va a ser del 5%. El error estándar, hay que calcular el error estándar porque a mí me había dado el problema. Me había dado la varianza. La raíz cuadrada de la varianza es la vida estándar. Después el tamaño de la muestra. A partir de ahí me da un numerito que yo debo sumar y restar a la media. El límite inferior acá es límite superior. Este va restado y este va sumado. Entonces vamos a decir que la media está entre 14,68 y 21,72. No es un valor puntual, está entre esos dos valores. Para la varianza, en lugar de trabajar con la normal o con la z, la varianza tiene una distribución de chi cuadrado. Para muestras chicas es chi cuadrado. Se puede hacer una aproximación cuando las muestras son grandes a la z, pero en general nosotros ya trabajamos siempre con chi cuadrado. ¿Qué tenemos que encontrar? La probabilidad de que la diferencia entre el estimador y el parámetro sea menor que un valor K y que eso me dé la confianza, que no sea alfa, que no tienda a cero esto, sino que me dé una confianza. Bueno, solucionando la desigualdad dentro del paréntesis, teniendo en cuenta que K es un multiplicador que se obtiene de la distribución de chi cuadrado, me queda esta expresión, diferente ya de la media, que para estimar mu hacíamos x rayita menos algo y x rayita más algo. Acá, cuando queremos estimar la varianza, vamos a tener el estimador, que es ese cuadrado, n, que son los grados de libertad, y abajo un valor de tabla. ¿Qué valores de tabla van a tener esto? Depende de la confianza. Si quería un 95% de confianza, son los dos valores que me concentran en 95. Si quería 85% de confianza, estos dos valores van a cambiar. Eso es lo que quiere decir esto. La probabilidad de todo esto es 1 menos alfa. Sigue siendo 1 menos alfa.
Si la muestra es pequeña, la distribución muestral de la varianza muestral S cuadrado es chi cuadrado. Y el intervalo de confianza para la varianza se calcula mediante la expresión anterior. El multiplicador de confianza o el valor que va en el denominador se lo saca de la distribución de chi cuadrado. Acá me da un problema donde se conoce el n, la media, el desvío estándar y me dice calcular los límites de confianza para al 95% para sigma. Entonces, sigma que va a ser n menos 1 por s en el denominador y en el numerador, perdón, y en el denominador los valores de x que me concentran 1 menos alfa de la distribución. Entonces dice que buscando la distribución de chi cuadrado con 14 grados de libertad, estos son los valores de chi cuadrado, estos valores se reemplazan en el denominador, entonces este límite superior va acá y este límite inferior va acá. ¿Eso por qué? Porque acá tengo que tener un número más chico que este. Entonces se ponen cruzados los dos valores. Otro ejemplo, me da el n, me da x cuadrado, s cuadrado. Y bueno, hay que venir a reemplazar acá. Y los valores de tabla se encuentran con 14 grados de libertad porque es 15 menos 1 y alfa sobre 2. Alfa al 25% o al 975% acumulado. Finalmente, entonces, para generalizar y decir, bueno, ¿cómo se calculan los intervalos de confianza para cualquier parámetro? Por lo general, el parámetro queda adentro de la desigualdad y tenemos un límite superior y un límite inferior. Generalmente va a ser el estimador del parámetro más un valor, una constante multiplicada por el error estándar, el desvío estándar del estimador. Y acá se le resta esa misma constante de este lado. Este es el límite de confianza inferior y superior. Para la variancia difiere porque teníamos que hacer dividido el chi cuadrado. Bueno, con eso finaliza la clase de estimación por intervalo de confianza.